Un emotivo mensaje se escuchó en algunas de las principales plazas de los Estados Unidos, en donde salvadoreños de la diáspora se reunieron para reafirmar que más vale bueno conocido que malo por conocer. Desde Los Ángeles hasta Houston y Nueva York, la diáspora salvadoreña expresa su respaldo a una reelección de Nayib Bukele, quien dirigió emotivas palabras a la concurrencia y adelantó su deseo de que El Salvador sea un ejemplo para otros países, no ahora, sino cuando logremos reconstruirlo. ¿Qué más dijo Bukele y por qué recordó el triste pasado del país centroamericano? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los salvadoreños de la diáspora salieron a las calles en Estados Unidos para manifestar su respaldo al proyecto de reelección del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En Los Ángeles, Houston y Nueva York se registraron importantes concentraciones de personas que hicieron explícito su deseo. Los asistentes, vestidos de azul y blanco, llevaban la bandera nacional, la cual no se cansaron de ondear, entonaron el himno y escucharon por medio de altavoces el mensaje que a la distancia emitió el presidente. Deseo ver a nuestro país crecer, que salga adelante. Ya vimos cómo lo golpearon, cómo lo saquearon, cómo lo destruyeron y lo arruinaron, y aún así lo amábamos porque era nuestro. ¿Cómo no vamos a amarlo ahora que juntos lo estamos sacando adelante? Según apreciaciones del portal de noticias de la BBC, Bukele irrumpió en la política de todo el continente americano como un terremoto, marcando un gran cambio en la vida pública de El Salvador, dando una proyección al país que no había tenido en los últimos 30 años. Antes del arribo de Bukele al gobierno, desafortunadamente lo único que identificaba a El Salvador en el mundo era la ferocidad de sus bandas criminales. Los maras o salvatruchos parecían ser el único foco de interés de lo que sucedía en el país centroamericano. Desde que asumió funciones en 2019, Bukele ha sido objeto de críticas por parte de sus detractores por situaciones como el régimen de excepción que se dictó para arrestar a miembros de bandas criminales, con lo cual se está cortando de tajo el problema de la violencia. A pesar de que los opositores quieren sacar provecho a las polémicas medidas para enfrentar a la delincuencia, el pueblo salvadoreño no se cansa de manifestar su respaldo al presidente, el cual vuelve a quedar de manifiesto este fin de semana con diversas movilizaciones ciudadanos en Estados Unidos. El motivo de dichas manifestaciones es dejar en claro que son los salvadoreños quienes desean que Bukele siga al mando del Estado por un periodo más, es decir, de 2024 a 2028. ¿Por qué la gente está decidida a seguir adelante con este plan? Todo tiene sentido cuando miramos al pasado. Se calcula que la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos asciende ya a cerca de 2,7 millones de personas. Muchos de estos migrantes se vieron forzados a dejar el país a causa de la violencia provocada por las bandas, las cuales, todo parece indicar, recibieron el respaldo de algunos gobiernos anteriores e incluso de organismos internacionales con el claro propósito de mantener un Estado débil. Además de esto, la falta de oportunidades de empleo y de desarrollo es lo que ha motivado a los salvadoreños a dejar su propia tierra y aventurarse hasta llegar a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar la estabilidad que no pudieron tener en su país. Pero situaciones como estas no es que simplemente ocurran por casualidad o porque la gente hubiera deseado que así sucediera. La desgracia que aconteció en El Salvador por décadas es fruto de las acciones de políticos corruptos que jugaron con el pueblo y robaron el tesoro nacional. Antes del ascenso de Bukele en El Salvador, padecieron una serie de presidencias de impresentables, como el caso de Tony Saca, quien gobernó de 2004 a 2009. Inicialmente se dio a conocer en el mundo de la radio y televisión, haciendo de narrador de noticias y deportes. Luego de años de trabajando en la industria, funda su propia empresa llamada Radio Astral. Gracias a su fama, se le nombró presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores y se integró al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista, es decir, ARENA.
Gracias a la fama ganada como locutor, no se le dificultó hacer campaña y ascender al poder con promesas de mejorar la seguridad de los salvadoreños. Al inicio de su mandato parecía emprender actividades para contener la delincuencia y mejorar el nivel de vida, pero esto solo fue una pantalla. Al término de su mandato era evidente el robo y la corrupción, por lo que fue arrestado en 2016 y posteriormente juzgado por delitos de peculado y lavado de dinero con un desvío de más de $300 millones de las arcas públicas. Actualmente cumple una condena de 10 años en la cárcel. Otra fichita que hizo de las suyas fue Francisco Flores, quien gobernó de 1999 a 2004. Llegó al poder prometiendo que combatiría la falta de apego a las leyes que reinaba en El Salvador, pero después se convertiría en el primer presidente salvadoreño enjuiciado por corrupción. Este era otro de los presidentes de Arena, partido que gobernó por 20 años, de 1989 a 2009. A Flores se le había encontrado un desvío de recursos de más de $10 millones de unos fondos que el gobierno recibió para ayudar a damnificados por el terremoto que azotó en 2001. Flores murió a causa de una obstrucción arterial en 2016, a la edad de 56 años, luego de haber pasado en arraigo domiciliario varios meses antes de su deceso debido a su estado de salud. En ese momento aún continuaba el juicio en su contra por actos de corrupción y desvío de recursos. En 2021 se emitió orden de captura para Salvador Sánchez Serén, el predecesor de Bukele, quien gobernó de 2014 a 2019 y que es acusado junto con 9 exfuncionarios de su administración de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por más de $350 millones. Algunos de los delitos que se imputan a Sánchez Serén se cometieron incluso cuando fue vicepresidente en el periodo 2009-2014, cuando gobernaba Mauricio Funes, razón por la cual Funes también enfrenta acusaciones por sustraer y lavar dinero público en Panamá y Suiza. Tanto Funes como Sánchez Serén se encuentran actualmente exiliados en Nicaragua. Ellos fingieron representar el cambio porque llegaron al poder de la mano del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, prometiendo el combate a la corrupción heredada de 20 años de gobiernos de derecha. Una de las razones por las cuales el pueblo salvadoreño se inclinó por la opción que representa Bukele es por el hecho de no estar identificado con ninguno de estos bandos tradicionalmente antagónicos, ni con los grupos de poder que han sacado provecho de unos y otros. Lo que la gente agradece es el compromiso patriótico de Bukele, que expresa en todo momento. En su discurso del fin de semana agradeció a la gente el apoyo porque ustedes han sido parte de esta lucha, a la cual ahora se van sumando otras naciones, como si Dios tuviera un plan que no conocemos, expresó. Tal vez Dios quiere que El Salvador sea un ejemplo para el mundo. Claro, no hoy, falta mucho para eso, pero tal vez cuando logremos reconstruir nuestro país, cuando logremos que sane, que lo saquemos de la desesperanza y lo convirtamos en la esperanza de muchos. Así fue como dijo emocionado Nayib Bukele.